Le damos gracias, Señor Jesucristo, este domingo 20 de diciembre del 2020. Estamos aquí con gozo y con alegría, confiados en el Señor Jesucristo. Y como siempre, saludando a todo el pueblo de Dios que nos escucha en las redes sociales. Ahora quiero saludarles con el versículo que se encuentra en 1 Tesalonicenses 5:23, porque es para mí de gran bendición y promesa. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy: vencedores sobre 7 poderes de la vida. Y el pasaje se encuentra en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 37, que leeremos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como es escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La vida cristiana es de constante prueba a nuestra fe sobre aquel que nos salvó y nos justificó a través de conocer y recibir al Señor Jesucristo. Y es vivida en un escenario adverso, inevitable e inentendible. Lo que más importa sobre estos 7 poderes de la vida es la seguridad que el creyente debe tener en el amor de Dios, que Dios es nuestro destino final y la razón de la vida en este siglo y en el venidero. Leamos algunos pasajes para comprobar esta idea que estoy comunicando a ustedes, tomada de las Escrituras. Nos vamos a otra primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 9. Y la Escritura dice de la siguiente manera: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí en la misma carta de Pedro leemos 1 de Pedro 4, 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primera de Pedro 3:17 también nos dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Primera de Pedro 4, 16 y 17. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron al Evangelio de Dios? Leemos hasta el 19. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Leemos ahora Santiago 5:11, donde está tomada toda esta idea, y dice: he aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces todos estos versículos completan esta idea para que usted pueda estar firme en todas estas y que no vea como una extrañeza que puedan venir sufrimientos, padecimientos, aflicciones, como ya leímos, o que seamos probados en nuestra fe para ser afinados. El propósito de Dios entonces es demostrar y afirmar que la palabra de Dios quiere un pueblo de vencedores ante los desafíos que la vida cotidiana presenta,
por medio de la fe en el nombre de Jesucristo y del amor del Padre y de la obediencia perfecta de su Hijo Jesucristo. Vamos a mirar todo esto pensando en el pasaje que leímos de Romanos 8, 35 al 37, para que no lo veamos como algo que no corresponde o como algo injusto, sino que es Dios el que está siempre en control de nuestra vida y es Dios el que está interviniendo continuamente, y aún en todas estas cosas, ahí está su presencia y el amor de Dios. Vamos a capítulo 16 de Juan y versículo 33, muy conocido. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, fíjese lo que dijo Jesucristo, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No es cuestión de que no haya poderes del curso de la vida o de la vida cotidiana que nos pueden afectar o causales, sino que nosotros tenemos una confianza y tenemos esa fe, que tendremos aflicción, pero confiamos que el Señor Jesucristo ha vencido al mundo. Nos regresamos y vemos precisamente el 8:32 y de Romanos, y dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces, en esto nosotros podemos ver una situación ya cumplida también en la vida de Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo en el monte Moria, y vemos el acto milagroso de Dios, en donde el Señor hizo esa obra gloriosa, manifestándosele aún en una revelación, cuando le dijo Jehová Jireh, o Jehová será provisto, es decir, que el Señor proveyó para el sacrificio aquel cordero que estaba atorado en aquel zarzal. Pero aquí nosotros estamos viendo que el Señor no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces, el gran amor de Dios y la obediencia y el gran amor de Jesucristo lo vemos manifestado aquí, en que el Señor buscó cumplir sus propósitos de esta manera, y con ello pues hay aquí una promesa amplísima de bendición, donde dice: ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Qué promesa nos está dando el Señor aquí en Romanos 8:32. Vamos ahora a primera carta de Juan, capítulo 5, nos vamos hasta allá, versículos 4 y 5, y dice la Escritura de esta manera: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Otra vez, vencedores en este mundo, vencedores de los poderes de la vida, vencedores del curso de esta vida, vencedores de las causales, de las adversidades que hay en esta vida. Y dice, otra vez repitiendo: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, porque el Señor no escatimó el Padre a su Hijo y lo entregó, porque se cumpliría la palabra de Dios de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de esta manera el Señor está cumpliendo. Ahora vamos a ver que esta victoria no solo queda por las aflicciones o las tribulaciones o los poderes o las adversidades que traiga la vida en su naturalidad, de la vida en esta tierra, de la vida en este mundo, del curso de la vida que tenemos, sino que también la victoria es sobre el maligno. Nos regresamos al capítulo 2 de Primera de Juan 13 y 14, y dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido. Los jóvenes, eso está de pensarse, porque a veces los jóvenes son descuidados con respecto a su vida espiritual, a su relación con Dios, al uso de la autoridad en el nombre de Jesucristo, al uso del poder por el Espíritu Santo que nos ha sido otorgado,
y al uso de la fuerza, la potencia de la gloria del Señor. Vuelvo a leer, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces vemos una victoria sobre el maligno, somos vencedores. Si algunos de estos 7 poderes de la vida cotidiana, de estos 7 poderes del curso de la vida o adversidades que hemos leído, son obra del maligno, tenemos la victoria total sobre el maligno. Confirmamos esto en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tenemos una plena victoria y especialmente a aquellos que como hijos de Dios no estamos exentos de ello, pero aquellos que como siervos de Dios estamos en una relación más intensa con el Señor, y aquellos especialmente que somos gente que estamos en la oración y en la intercesión y que nos levantamos como un ejército, tenemos que tomar victoria sobre el maligno. Y si ya se nos ha olvidado, reanudar la guerra espiritual, la reprensión en el nombre de Jesucristo, tomando toda autoridad en el nombre de Cristo Jesús, tomando todo el poder que nos da el Espíritu Santo y tomando toda la potencia o fuerza que nos da el peso de la gloria sobre nosotros para que haya victoria sobre el maligno. Hoy necesitamos que esto quede bien claro y que somos vencedores sobre los 7 poderes de la vida y sobre también algunas cosas que pudieran venir por obra del maligno. Vamos a ver algunos conceptos y significados. Hoy yo tengo 2 palabras importantes de las que quiero hablar, y la palabra es separar, ¿sí? Y la palabra es vencer, porque leímos ahí en Romanos 8:35, ¿quién no nos separará del amor de Cristo? Y en el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Vamos a ver el término o vocablo separar del corizo en griego. Significa poner espacio entre, partir, irse, alejarse, ¿sí? Partir no de cortar, sino partir de salir, irse, alejarse, poner espacio entre, ¿sí? Esto es lo que significa separar, ¿sí? ¿Quién nos separará? Es decir, ¿quién va a poner espacio entre nosotros y Cristo? ¿Quién nos va a hacer partir de nuestra relación y de nuestra conexión y de nuestra comunión con Cristo? ¿Quién nos hará irnos de su presencia? ¿A dónde huiremos de su presencia? ¿Sí? ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida, le dijo Pedro apóstol al Señor Jesucristo. Alejarse del Señor. Esto es lo que están tratando de probar el Señor en nuestros corazones, o el enemigo tratando de hacer, poner espacio entre nosotros y Jesucristo, a partir, alejarnos de esa comunión y esa comunicación con Él, y de esa conexión que tenemos. No vamos a aceptar de ninguna manera esto. De antemano lo estamos dejando establecido. Y la palabra vencedor es un sustantivo o nombre, hipernicao, significa expulsar más allá, ganar una victoria decisiva. Aquí dice más que vencedores. Así es como se traduce este término hipernicao, más que vencedores, tal como está aquí en la palabra de Dios. Es también este sustantivo significa, o este nombre, una magna victoria. Me gusta mucho pensar que somos más que vencedores, es decir, en lugar de que el enemigo ponga espacio
entre nosotros y Jesucristo, y que nos haga partir de nuestra comunión, de nuestra comunicación, de nuestra relación o conexión con Dios, o alejarnos de Él, es al revés. Nosotros lo expulsamos más allá. También todas las circunstancias o adversidades de la vida. Es decir, nuestro enemigo, en este caso, estamos ubicándolo, aunque sabemos que hay 3 enemigos básicos: la carne, el mundo y el maligno, pero ahorita estamos hablando de 2, del mundo y del maligno, y de esta manera nosotros estamos diciendo que lo vamos a expulsar más allá. En el nombre de Jesucristo echaremos fuera demonios, lo expulsamos más allá, ganar una victoria decisiva sobre todas estas circunstancias causales, poderes de la vida y adversidades del curso de la vida que están sucediéndonos. Somos más que vencedores, y aparte de ello tenemos una magna victoria. Acuérdese que cuando usamos el término hiper en griego significa por encima de, un sobre, es un intensivo, y entonces hablamos, y nikao, ¿verdad? Significa conquistar, ¿sí? Significa obtener una victoria. Entonces es una sobrevictoria, o por eso le llamo magna victoria, o somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este es el Padre entregándonos a Jesucristo, y el amor de Cristo también, porque estamos certeros de que es el mismo Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Como siempre, y la vez pasada se me olvidó, todos estos términos están tomados o sustraídos de la Nueva Concordancia Strong exhaustiva de la Biblia de James Strong, y el Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento exhaustivo de W. Vine, y algunas otras cosas que más adelante aquí citaré, especialmente al hablar de los términos o significados que tienen estos que he llamado 7 poderes del curso de la vida cristiana, o 7 poderes de la vida, o 7 adversidades o aflicciones, o como usted en esta hora, 7 causales que nos inquietan. Entonces todo esto, bien. Entonces, ahora vamos a ver el concepto, porque mi tema es vencedores sobre 7 poderes de la vida, y vamos a dar un concepto de vencedor. Es aquel que, siendo hijo de Dios, por haber recibido y creído en el nombre de Jesucristo, es capacitado y habilitado por Dios a causa de su fe, y que puede enfrentar aflicciones, injusticias, sufrimientos y toda clase de pruebas, adversidades y poderes para obtener victorias decisivas y definitivas, siendo aprobado delante de Dios. Muy bien, entonces vamos a comprobar este concepto. ¿De dónde lo saqué? Es un pasaje muy conocido por ustedes, capítulo 1 de Juan, versículo 12, y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos los que están en esta tierra, como algunos dicen equivocadamente, son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, como seres humanos, aunque también los animales son criaturas de Dios. Pero todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. La condición para ser hijo de Dios es recibir y creer en su nombre, para recibir esa autoridad, esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que aquellos que dicen: no, si yo busco a Dios, yo sí estoy cerca de Dios, pero no lo han recibido, no han creído en Él, no lo han confesado, no pueden alcanzar ser hechos hijos de Dios. Entonces, esto es una condición. La salvación es por gracia. El ser hecho hijo de Dios es por gracia, pero tiene una condición: recibir y creer a Jesucristo. Ha recibido y creído en Jesucristo, y nos iríamos, ¿verdad?, para completar a Romanos capítulo 10, versículo 10, donde dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces hay que confesarlo con la boca audiblemente y declararnos hijos de Dios. Vamos ahora a Romanos capítulo 4,
y porque estamos hablando del concepto de vencedor, versículos 18 al 21, y dice la Escritura así: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Oh, amado hermano, esto es tremendo, porque estamos hablando de que nosotros nos sentimos hijos de Dios, aún nos sentimos siervos de Dios, aún nos sentimos llamados, elegidos, y estamos tratando de ser fieles al Señor, y suceden entonces todas estas cosas en nuestra vida, en el curso de la vida, que nos hacen preguntarnos, pues, ¿está Dios conmigo o estoy yo con Dios? ¿Estoy bien con el Señor? Pero vemos que esto le sucede a cualquiera. Y está aquí este pasaje de Romanos 4, 18 al 21, está hablando de Abraham, cuando le habían hecho una promesa. ¿Cuándo le hicieron esta promesa? Vamos allá y vamos a ver que aquí nos está hablando de que Abraham ya era de casi 100 años, pero ¿cuándo le hicieron la promesa? Y vamos a ver qué edad tenía. Capítulo 12 de Génesis, fue dada la promesa para que saliera de su tierra y de su parentela, ahí en Ur de los Caldeos. Pero vamos a ver el versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Entonces ya habían salido de Ur de los Caldeos, ya estaban ahí en Harán, y el Señor le manda que se vaya, y se fue con Lot a vivir como extranjero en la tierra que Dios había prometido, la tierra de Canaán. Pero vea usted, tenía 75 años. Esto que estamos leyendo, Romanos 4, 18 al 21, sucedió 25 años después. Vuelvo a leerle el concepto de vencedor, porque Abraham es un vencedor. Es aquel que, siendo hijo de Dios, por haber recibido y creído en el nombre de Jesucristo, es capacitado y habilitado por Dios a causa de su fe, que puede enfrentar aflicciones, injusticias, sufrimientos y toda clase de pruebas, adversidades y poderes para obtener victorias decisivas y definitivas, siendo aprobado delante de Dios. ¿Será cierto esto? Vamos a comprobarlo. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos testifica la Escritura? Y nos vamos hasta Hebreos, capítulo 11, versículos 17 al 19. Y vamos a leer lo que dice la Escritura ahí, y dice de la siguiente manera: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Y habiéndolo dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces vemos que, fíjense nada más, a los 75 años le hace la promesa de levantar una descendencia, se lo cumple cerca de los 100 años, pero después, unos años después les dice, llévalo al monte Moria y sacrifícamelo. Y ahora, pues entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde quedaba el hijo de la promesa? Pero nosotros vemos que de esta manera Abraham obró por fe, y la fe habla de obediencia. Hay mucha gente que dice, tengo fe, pero no le obedezco a Dios. Pues no tienes fe, porque la fe tiene una cualidad: obedecer. Y Abraham obedeció, y tú no obedeces como dices que tienes fe, ¿sí? Y luego dice que él había recibido las promesas, o sea, le había creído al Señor, le fue contado por justicia. Y ahora le dice el Señor, ya te cumplí la promesa, pero ahora ofréceme a tu unigénito, ¿sí? Pero Dios le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Bueno, pues Dios es poderoso para hacer las cosas más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder de Dios que obra en nosotros, dice la Escritura.
y Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, porque Él es el Eliakim, el Dios de la resurrección, y así lo dijo a Marta y a María cuando había muerto Lázaro. Sí, allá en su casa le dijo: yo soy la resurrección y la vida, aunque esté muerto, vivirá. Y le contestó, ¿verdad? Así, yo sé que resucitará en el día postrero. Pero entonces Abraham estaba creyendo que si aún hubiera sacrificado a Isaac, Dios lo iba a levantar de los muertos, sí, y en el sentido de haber probado, fue una angustia muy grande la que pasó. Eso lo veremos más adelante. Fue un momento de tribulación, fue un momento de angustia y tribulación, y el Señor le permitió superarlo totalmente. Vamos a ver primera de Pedro 2:20, que nos dice aquí adelantito. Dice la Escritura de esta manera: pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Estamos hablando, sí, que seamos aprobados delante de Dios. Y vea usted, con respecto a estos 7 poderes de la vida cotidiana que suceden a siervos ungidos, consagrados, gente de fe como Abraham, y que suceden a cualquier otro siervo consagrado, y que suceden a los hijos de Dios, indudablemente que le sucede al mundo, pero la Escritura nos deja bien claro, sí, y nos está diciendo aquí: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Todo esto vemos que tiene un propósito muy precioso de Dios, que seamos nosotros aprobados. Así es que esto no solo lo vivió, y más adelante lo veremos, muchos siervos de Dios. Veremos un poco de Isaac, veremos un poco de Jacob, veremos un poco, ya hemos visto de Job, veremos que esto es un concepto muy claro que tuvo el hermano Pablo. Vemos que también, porque ya lo hemos leído, un concepto muy claro que se tuvo por el hermano Pedro, para el que fue el escritor de Hebreos, y también para el apóstol Juan. Así es que los grandes apóstoles y los grandes siervos de Dios han pasado por ser vencedores sobre los poderes de la vida, en este caso pues los 7 que estoy enseñando, que son los que nos señala Romanos 8:35 al 37, para que nosotros seamos aprobados delante de Dios. Muy bien, vamos a entrar al desarrollo del mensaje, porque es un poquito largo de explicar, y son 7 poderes, adversidades o causales. Son como sigue: 1, tribulación; 2, angustia; 3, persecución; 4, hambre; 5, desnudez; 6, peligro; 7, espada. Vamos a ir viendo uno a uno. Todo esto está tomado de Romanos 8:35. Ahí están estas 7 cosas. Y vamos a ver tribulación. Viene de tilipsis y significa presión, de amontonar, de oprimir, de aflicción. Hoy le llamamos estrés. ¿Cómo está esta vida? ¿No hay presión? ¿No tienes presión? ¿No tienes esa opresión amontonada y se vuelve opresión? ¿No te afliges por muchas cosas? ¿No te afliges por todo lo que está aconteciendo? No, esto es tribulación, lo que está pasando por causa de esta pandemia en las naciones, en nuestro México, en lo que está pasando en nuestros trabajos, lo que está pasando en la economía, lo que está pasando en la iglesia. Todo esto es una presión, y vemos que hay algunas cosas que se amontonan. Hay veces que decimos: este día sí no tuvo comparación, vino así le decimos, vino un problema, vino una situación, vino otra situación, pero realmente se nos amontonan las presiones, y eso es tribulación, y nos sentimos a veces oprimidos. Hay veces que no es que lo querramos o que no anhelemos, pero tenemos que pensar en aquel mensaje de
de las 7 cosas de la unción, donde dice, ¿verdad?, a dar libertad a los oprimidos, y pensar en Hechos, eso está en Lucas 4, y pensar también en Hechos 10:38, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder, y cómo anduvo haciendo bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Ya vemos que la opresión puede venir por el diablo, puede venir por el maligno, pero la opresión y la tribulación puede venir también por este mundo, en la naturalidad que tenemos en el curso de la vida, y nosotros tenemos que estar mentalmente preparados y en victoria, sabiendo que de una u otra manera no escaparemos a estas situaciones, porque Dios está probando nuestra fe, como ya lo vimos allá cuando hablamos de Primera de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 9. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de esto. ¿Cuándo nos viene tribulación? Cuando la palabra de Dios no tiene raíz, tropezamos. Esto está muy bueno. Fíjense nada más, para aquellos hijos de Dios y aquellos cristianos flojos que no están buscando aprender la escritura, ni escudriñarla, ni edificarse, ni leer la palabra de Dios, que no están dejando que la palabra de Dios more en sus corazones, porque en Deuteronomio 6:4, que nos habla del Shema Israel, dice bien claramente: amarás al Señor Jehová tu Dios de todo tu corazón, de todas tus fuerzas, de toda tu alma, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. También allá en el Salmo 48 dijo nuestro hermano David, lleno del Espíritu Santo: el hacer tu voluntad me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Tu palabra está en medio del corazón. Entonces, qué importante que la palabra no solo la escuches ligeramente, sino tenga raíz para que no tropieces. Vamos allá hasta Marcos capítulo 4 versículos 16 y 17, y la escritura nos dice de la siguiente manera: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, porque muchos la han oído, al momento la reciben con gozo. Así hay algunos, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando ven la tribulación, fíjese bien, es la misma palabra, tilipsis, y dice o persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Sí, empiezan a decir, pues, ¿dónde están las promesas de Dios? Empiezan las quejas, empiezan los reclamos. Es que, ¿para qué me volví cristiano? Es que, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está su gracia? ¿Por qué me está yendo mal? Pues el Señor sabe por qué está probando tu fe. Y si tú no tienes la palabra bien enraizada, sí, porque acuérdense que en Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por cierto, le quiero comentar que el tema quizá más importante de Romanos es la fe. Y entonces, pues aquí varias veces yo le he dicho que está relacionado con probar nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Dios, nuestra fe en Jesucristo, nuestra fe en la palabra de Dios. Entonces, de esta manera es muy claro lo que estamos hablando aquí. Bien, vamos a dejar este primer inciso, vamos al segundo. Si Dios está contigo, Él te libra de tribulaciones. También tienes que tener esta certeza. Mira, por lo importante de que tú dejes que la palabra tenga raíz, entre hasta lo más profundo y esté sobre tu corazón y sobre tu mente. Hechos 7, 9 y 10. Vamos hasta allá, a Hechos 7, 9 y 10. Y dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y él le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Fue probado, y él había recibido promesas, había recibido 2 sueños.
uno de las estrellas que se inclinaban a él, y él era la estrella que prevalecía, otro de las espigas, y incluyendo las primeras las espigas a los hermanos, pero después las estrellas pues aún a su propio padre Jacob, y Jacob lo entendió y dijo: hijito, pues yo creo que estás medio equivocado o estás desubicado, pero esto se cumplió. Pero tuvo que venir una tribulación. ¿Cuál fue la tribulación? Que fue puesto ahí en una cisterna, que fue vendido a los ismaelitas, que los ismaelitas lo vendieron allá en Egipto como esclavo, que lo compró Potifar el capitán, que la mujer mintió porque quería dormir con él y él no quiso, y porque estuvo en la cárcel, y ahí en la cárcel el carcelero vio que Dios estaba con él y lo dejó hacer muchas mejoras y muchas cosas le encargó, y después ahí llegaron el copero y el panadero, y él les dio la interpretación y cómo fue salvado uno de ellos, y después se olvidaron de esto, seguían las tribulaciones, seguía siendo probada su fe, pero él no se alejó, y él fue más que vencedor por medio del amor del Padre, y de esta manera finalmente Faraón lo llamó, le interpretó aquellos sueños de los siete vacas flacas y siete vacas gordas y 7 vacas flacas después, y de esto lo llevó, como dice aquí, para que fuera puesto por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Dios está contigo, finalmente Él te libra de tribulaciones, no de una, sino de muchas, porque José pasó por muchas tribulaciones. Vamos a seguir viendo ahora la siguiente idea. Son muchas las tribulaciones que tenemos en el curso cotidiano de la vida y en la vida natural en esta tierra, pero son muchas, pero son temporales, son puerta para entrar al reino. Vamos a Hechos 14, versículo 22, y dice la Escritura así: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas tribulaciones son todas ellas temporales. Muchos años sufrió José, pero no permanecieron las tribulaciones. Entonces también no podemos pensar en que como hijos de Dios y como siervos de Dios estemos continuamente en tribulación desde que conocemos al Señor hasta que dejamos esta tierra. No, son temporales y son puerta para entrar al reino. Vamos allá a segunda de carta de los Corintios, nos vamos hasta allá, capítulo 4, versículos 17 y 18, y vamos a ver qué es lo que dice la Escritura de esta manera. Porque esta leve tribulación, fíjese nada más, ¿quién dice esto? Ya más adelante les voy a leer por todas las tribulaciones, persecuciones, angustias que pasó Pablo, y mire lo que él dice, y testifica por el Espíritu, porque esta leve tribulación momentánea, yo les dije que son muchas las tribulaciones, pero que son temporales. Aquí usa la palabra momentánea. Voy a volver a leer 2 Corintios 4, 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto es muy importante, porque el peso de gloria es la potencia del Señor, como nos dice allí en Colosenses, y la potencia del Señor trae sobre nosotros ese peso de gloria, manifiesta la gloria de Dios, y esto es como el peso de un gran ferrocarril que se quiere detener y que no se puede detener fácilmente, no se puede frenar porque el peso empuja. El peso del Señor nos da la fuerza y el vigor. Vuelvo a leer y dice ahí: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven,
Sí, estas cosas difíciles, estos 7 poderes, estas adversidades causales de la vida, del curso de la vida, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Ahora ya usa de temporales, momentáneas, temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces nosotros estamos viendo totalmente ese peso del Señor. ¿De dónde habíamos tomado ese pasaje del peso y de clamar al Señor también? Capítulo 1 de Colosenses, de esta manera, en el versículo 11 dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia, a la fuerza de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. De ahí estamos tomando, y sea el nombre de Cristo glorificado. Son muchas, son temporales, son momentáneas, son puertas para entrar al reino de Dios. Segunda de Corintios, ya lo vimos aquí, 4, 17 y 18. Sí, qué hermoso es esto, porque las que vemos, cosas que vemos y sufrimos, y la tribulación que sufrimos es momentánea y temporal, pero el reino de Dios, las que no se ven, son eternas. ¿Sí? Bien, la tribulación produce paciencia. Muy conocido ese pasaje, y vamos hasta allá. ¿Por qué Dios envía a veces tribulación? ¿Por qué nos envía esas aflicciones? Porque hay presión, porque lo que llamamos estrés, porque se nos amontona de repente y es oprimido y somos afligidos. Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Fíjese la actitud: gloriarse en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces nos estamos gloriando en las tribulaciones. De esta manera recibimos como producto la paciencia. Yo sé que muchos dicen: dame la paciencia como fruto del Espíritu, pero no me dé la paciencia como producto de la tribulación. Pero son las maneras en que el Señor nos dice que nos va a dar paciencia. Y si por el fruto del Espíritu, por ese carácter que Dios quiere cambiarnos para que tengamos el carácter de Cristo, no lo tenemos, pues entonces el Señor tendrá que tratarnos con tribulación. En muchas cosas necesitamos esto. Hay gente muy recta, hay gente muy justa, hay gente muy agradable al Señor, como lo fue nuestro hermano Job, pero él tuvo que sufrir y pasar por la tribulación, y tuvo que ser perfeccionado en su concepto de la justicia propia, y en su concepto, amado hermano, de lo que era la paciencia y la obediencia a Dios, y él así lo reconoce en Job 42. Bien, vamos a ver el siguiente punto, el cuarto: sufridos en la tribulación. Vamos a ver Romanos 12, y nos vamos hasta allá. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Sí? Entonces, igual, ¿verdad? Por los propósitos de Dios tenemos que pasar por esos momentos de sufrimiento, y eso es lo que le pasó al Señor Jesucristo. Ya lo hemos visto allí en el capítulo 5, versículo 11 de Santiago, y tanto Job como Jesucristo, y ellos se llenaron de misericordia. Vuelvo a leerle: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12:12. Dios nos consuela en todas las tribulaciones. Vamos ahora a 2 de Corintios, capítulo 1, 3 y 4. Y al consolarnos nos capacita. ¿Para qué? Vamos a leer aquí 2 de Corintios 1, 3 y 4, y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación o que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, ¿qué nos entrega el Señor? Nos consuela en todas las tribulaciones, pero nos está, al probarnos en la tribulación, trayendo un producto. También nosotros tengamos la capacidad de consolar a otros.
¿Con qué consolación? ¿Con la que parte de nosotros? No, con la que recibimos de Dios, diciéndole lo que Dios hizo con nosotros. Ahora, no se malentienda, porque muchos piensan que consolación es nada más ponerles el hombro, ¿verdad? O decirle una palabra, ¿verdad? Recibe la consolación del Señor. No, esto es algo mucho más profundo. El consolador es el que está a nuestro lado. El Señor dice, estás sufriendo, estás en tribulación, estás en aflicción, yo estoy contigo aquí a tu lado, yo te voy a ayudar. Como hace rato dije, si Dios está contigo, Él te libra de las tribulaciones. Dios estuvo consolando a José por muchos años y estuvo con él cuando lo vendieron sus hermanos. Estuvo con él cuando se lo llevaron los ismaelitas, estuvo con él cuando fue comprado por Potifar, estuvo con él cuando estuvo en la cárcel, estuvo con él cuando vino a estar delante de Faraón, estuvo con él. Entonces Dios nos consuela, está con nosotros, y el consuelo incluye la ayuda de Dios. Luego no la vemos o no la queremos aceptar porque queremos que las cosas sean conforme a nosotros en los tiempos que nosotros queremos. No tomamos en cuenta que los kairos de Dios modifican el cronos del hombre y nosotros tenemos que estar pendientes totalmente de ello. Vamos a dejar ahí lo de la tribulación, y la siguiente es angustia. Angustia viene de una palabra estenocoria, ¿sí? Y significa apiñarse en un lugar, en estrecho, falta de espacio. Esto es como si fuéramos claustrofóbicos, ¿verdad? En estrecho, falta de espacio. De tal manera, esto es angustia. Y así nos sentimos cuando estamos pasando por momentos difíciles en donde sentimos que las cosas se hacen estrechas. Hoy todo se ha hecho estrecha, la movilidad es estrecha, es decir, los transportes, cualesquiera que tú uses, la manera que te transportes se hace estrecho, todo se hace estrecho. Aún la gente que viaja buscando mayor rapidez en las distancias, como es los viajes en avión, también están en estrecho porque les suceden muchas cosas, cancelaciones, climas que impiden, marchas, protestas que no los dejan llegar a los aeropuertos. Hay muchas angustias. Hoy tenemos angustias, estamos en estrecho, muchas veces en lo económico, nos sentimos apiñados, ¿verdad? Esta ciudad está apiñada, esta zona metropolitana está apiñada, y vamos a un lugar y pues está apiñada, y hoy se trata de guardar la sana distancia. Eso nos pone en estrecho porque a veces no se puede. Quisiéramos que se respetara la sana distancia y no se respeta. Estamos en estrecho, estamos a veces codo con codo, falta espacio. Hoy vemos cuántas dificultades se dan en los condominios, en las vecindades, porque está la gente apiñada, está en lugares. Eso produce una angustia en este mundo y falta espacio. Por eso la gente se siente contenta cuando va al campo, porque hay espacio, y esto es como liberando. Esta palabra significa carga para el espíritu. Carga para el espíritu, ¿sí? Y es una mezcla, y porque eso es lo que también quiero advertir. A veces es muy difícil separar estos 7 de tribulación y angustia, de persecución y de hambre. Vamos a ver que a veces ahí está juntos como duplas que nos están trayendo angustia en la vida, que nos están trayendo tribulación, que nos están trayendo hambre, persecución a la vida. Ahora, carga para el espíritu. Hay una carga para el espíritu, y esto nos produce angustia. Sí, vamos a ver que esta angustia tiene ciertos propósitos. 2:9 de Romanos, y dice así: tribulación, ahí está lo que les decía, está esta dupla, y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Entonces aquí está hablando que hay en retribución, es decir, en castigo, tribulación y angustia para todo ser humano.
sí, y que hace lo malo, pero también para el que es creyente, para el judío y para el griego. Así es que si hacemos lo malo, hay veces que entramos porque nosotros le damos lugar a la tribulación y a la angustia. Haga el bien y apártese del mal. Haga el bien, siga la paz con todos. Así está escrito. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:15 y allí en el Salmo 34 lo que acabo de repetir. Entonces vamos a ver en 2 Corintios 2:4 que nos enseña acerca de la angustia, porque dijimos que es carga para el espíritu. Vamos a ver si es cierto esto. 2 Corintios capítulo 2 versículo 4, y dice la escritura de esta manera, 2:4: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, otra vez tan juntas, tribulación, la tilapsis y la estenocoria, y dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no porque fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Entonces, vemos que hay una carga para el espíritu aquí en el caso de siervo apóstol Pablo por la iglesia de Corinto, y que pues él trataba de estar para que a través de su sana doctrina y su palabra de verdad y de una presencia dando el consejo de Dios, las cosas funcionaran de una forma diferente allí en la iglesia de Corinto. Pero pues le daba una carga en el espíritu como siervo de Dios, en el corazón, porque se hace una carga en el corazón por causa de tratar de alguna manera de darles la palabra que edificara su vida y el consejo que les ayudara para salir adelante. Bien, vamos ahora a 2 Corintios 5 del 1 al 4 y vamos a ver que en el cuerpo gemir con angustia para ser revestidas por la vida. Vamos a ver 2 Corintios 5, 1 al 4. Pero sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces hemos leído esta partecita. La idea es en el cuerpo gemir con angustia para ser revestidos por la vida. Es decir, amado hermano, nosotros como cristianos ya no tenemos terror por la muerte, pero, amado hermano, sabemos que esto es un evento que tiene que venir, y aquí Pablo estaba hablando de que pues su gemir y su angustia, su carga del espíritu es, pues Señor, si puedes, sea yo revestido sin pasar por esta muerte. Eso hablaría de las dos cosas que tienen que ver con la primera resurrección, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, de acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y amado hermano, pero luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes, y así estaremos para recibir al Señor en los aires, y así estaremos siempre con Él. Bueno, lo voy a leer. Aquí está lo que dice 1 Tesalonicenses 4, versículos, dice, versículo 14 en adelante hasta el 17. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Entonces, esta es la palabra
que estaba tratando de también de dejar en el corazón esa certeza. ¿Y por qué no tener un deseo, una carga en el espíritu de que tengamos la seguridad de que nosotros seamos revestidos de esa habitación celestial, sí, y no seamos hallados desnudos, y que lo mortal sea absorbido por la vida eterna? Gracias por esta palabra. Vamos ahora a 2 de Corintios 6:4, y dice: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en angustias. Otra vez aquí estamos viendo todo esto que le acontecía al siervo apóstol Pablo, y dice la angustia tiene parte con los ministros de Dios, y en este caso está hablando, y aquí volvemos a ver esa dupla donde está hablando en tribulaciones y en angustias. No tomamos los demás términos, pero ahí está, en tribulaciones y en angustias, ¿sí? Ahora vamos hasta Juan 16:21. La idea aquí es: no te acuerdes de la angustia, que se te borre. Vamos a ver, porque algunos la tienen, es que no sabes todo lo que he sufrido, y pasan unos días y siguen con lo mismo. No sabes lo que he sufrido, y pasa un mes y no sabes lo que he sufrido. Y mire lo que dice Juan 16:21. Y la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Ya no te acuerdes de la angustia, ponte en gozo. Esto fue hecho en el corazón de José, porque él ya no se acordó de esa angustia y de esas tribulaciones por las que pasó, sino que cuando vio a sus hermanos, aunque les dio una lección, en su corazón había un vivo deseo de perdonarlos y un vivo deseo de establecer con ellos una relación y de poder volver a ver a su padre. Tercero, persecución. La palabra aquí es diogmos en griego, y eso significa en forma llana persecución, ¿sí? Vamos ahora a Mateo 5:10-12, y ahí nos habla bien claro, porque dice que si nos sentimos perseguidos, somos bienaventurados. Y ¿sabe qué? Que a veces sucede que en el caso de nosotros no tengamos una persecución física o corporal, pero sí hay una persecución espiritual y moral, de tal manera que nos sentimos perseguidos. Aún en sueños tenemos esa lucha. Yo hablo de este servidor. Nos sentimos perseguidos, nos sentimos que estamos teniendo que huir, que escapar, y eso no es correcto. Tenemos que levantarnos, orar a Dios, reprender y decir que nosotros no estamos bajo persecución, y si ha sucedido esto, somos bienaventurados. Mateo 5:10-12, y dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Entonces también nosotros, acuérdense que justicia es hacer lo que debemos de hacer conforme a lo que Dios nos ha mandado, conforme a lo que Dios nos ha demandado, porque de ellos es el reino de los cielos. Y a veces nos persiguen porque tratamos de hacer lo que se debe de hacer, y no les agrada a muchos, aún a siervos de Dios, aún a los hijos de Dios, al mundo pues menos. Versículo 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces también cuando por causa del Señor, siendo nuestra lucha y nuestra razón de la vida, nos vituperen y nos persigan, de tal manera que esto sucedió. Bueno, en el caso de lo que aconteció después de la muerte de Jesucristo en el año 70, como vino una gran persecución ahí en Jerusalén, la destrucción total del templo, el daño a la ciudad de Jerusalén, y cómo tuvieron que huir, la persecución sobre los siervos, sobre Pablo, sobre Pedro, sobre Juan y otros más, la muerte de Jacobo,
bueno, eso tuvo que ser, como más adelante veremos, muerto a espada, ¿sí? Dice el versículo 12 de Mateo 5, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oh, sí, qué tremendo. A Isaías, a Jeremías, especialmente a Jeremías, cuánta persecución tuvo y ellos fueron bienaventurados, ¿sí? Vamos a Marcos 4:17 para que veamos y comprobemos esto y en otro sentido, y que aquí habla de la palabra de Dios y dice, pero no tienen raíz, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, aquí otra vez, esta dupla, en este caso es tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces hay tribulación y hay persecución por causa de la palabra. Dejamos ahí eso y vamos a ver algunos ejemplos que a veces Dios dice, algunos, bueno, andas tú llevando la contraria a mi voluntad, a mi palabra, y me persigues, ahora tú vas a ser el perseguido. ¿Cuál es el ejemplo? Precisamente Pablo ahora está hablando de persecución, pero antes él fue perseguidor. Vamos a Hechos capítulo 9, 4 y 5 y vamos a ver que aunque él perseguía a los cristianos, a la iglesia de Cristo, la cabeza de la iglesia es Jesucristo, quien cree que le reclamó y le dijo, ¿por qué me persigues? Pues precisamente el mismo Señor Jesucristo. Hechos 9, 4 y 5. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces vemos que en la persecución que pudiera ejercerse en el sentido corporal, físico, moral y espiritual, tenemos a alguien que se levanta a favor de nosotros. Este es el Señor Jesucristo, porque si nosotros somos perseguidos como parte de la iglesia verdadera de Jesucristo, el Señor es perseguido. Primera de Corintios 15:9, vamos a ver hasta allá qué nos dice la Escritura. Y dice la Escritura así, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo estaba hablando de que él era un perseguidor. Segunda de Corintios 12:10. Vamos a ver en qué momento surge el cambio. Hasta ahorita él es perseguidor, pero en el 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, ya cambió, en angustias, ahora otra vez vemos persecuciones y angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces Pablo no está escribiendo en Romanos algo que no haya pasado de estos 7 poderes de la vida cotidiana, de la condición de la vida y del modo de vivir. Él está hablando como una experiencia también vivida. Segunda de Timoteo 3:11. Ahora ya cambió de perseguidor a perseguido, y dice la Escritura de esta manera, persecuciones, padecimientos, como también habla Pedro, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Ahí está ahora librándolos el Señor, librándolo el Señor. Lo mismo que Él nos libra de las tribulaciones, Él nos va a librar de las persecuciones, ¿sí? Segunda de Timoteo 3:12 aquí abajito. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ah, caray, los que queremos vivir piadosamente. Ya le he explicado ese término piedad, no significa nomás compasión, no significa nomás la expresión de parte de nosotros en misericordia o en bondad o en benignidad, sino eso es resultado de, pero ¿quiénes son los que queremos vivir piadosamente? Pues los que creemos en la piedad. ¿Y qué es la piedad? El Dios manifestado en carne, justificado del Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
el que murió y resucitó, este es Jesucristo. La piedad es una persona con todas esas cualidades que ahora al vivir aquí nosotros estamos viviendo en la piedad. El que quiere vivir piadosamente, es decir, el que quiere vivir reconociendo que Dios fue manifestado en carne, amado hermano, dice que va a tener persecución. Y lo sabemos porque mucha gente nos desprecia y hay persecución, sino una persecución como fue en el tiempo de estos apóstoles y discípulos, una persecución de carácter moral, social y espiritual por causa de que nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y reconocemos al Dios encarnado en Cristo Jesús, y muchos no lo reconocen, como son los mal llamados testigos. Ellos no lo reconocen, entonces ellos no creen en la piedad y vienen y nos presionan aquí y nos tratan de hacer sentir que estamos equivocados. Es un tipo de persecución espiritual. Pero hay otra, ¿verdad? Los idólatras dicen ellos somos cristianos, somos católicos cristianos, pero somos idólatras y ustedes están mal, ustedes solo creen en Jesucristo. Es inconcebible que si se dicen cristianos puedan vivir en la idolatría y hacernos sentir perseguidos porque no creemos en ello. Y si hay alguna persecución de carácter físico y corporal. Nosotros muy al principio, cuando este avivamiento de los años 70 empezó, tuvimos esa experiencia de ser perseguidos por causa de tener la piedad de nosotros y de predicarlo por causa de la palabra. Se confirma, ¿sí? Segunda de Corintios, ahora, para ya no entretenerme más, ahora nos vamos hasta Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 8 al 12, y vamos a hablar de los sufrimientos del ministerio. Mire lo que dice aquí, así dice: que estamos atribulados otra vez en todo, mas no angustiados, otra vez en apuros, mas no desesperados, porque está hablando ya de gente vencedora, perseguidos, dice, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces estoy leyendo ahorita 1 Corintios 4, 8 al 12, voy en el 10. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Entonces está hablando de los sufrimientos de los hijos de Dios, pero especialmente en este caso del ministerio. Y esto sería la explicación que nosotros tenemos aquí en Romanos 8:36, porque hemos tomado este completo y algunos quizá no entiendan, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero aquí lo explica claramente en 2 Corintios 4, 10, 11, y deja bien claro esta explicación: llevando en el cuerpo, es decir, en nuestro cuerpo físico, siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es decir, que si somos muertos por causa del Señor todo el tiempo, y somos contados como ovejas de matadero, también se va a manifestar en nosotros la vida de Jesús en nuestros cuerpos, no solo en nuestro espíritu, alma, sino en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra, dice aquí, en nuestra carne mortal. Se va a manifestar la vida de Jesús en nosotros. Por eso somos considerados muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Hemos dejado ya bien explicado entonces esto de los sufrimientos del ministerio. Ahora vamos a entrar al cuarto: hambre, limos, mediante la idea de distribución, ¿sí? O escasez de alimento.
Y hoy estamos viendo muchas cosas. Esta misma semana, el día de ayer, fuimos declarados otra vez en semáforo rojo en la zona metropolitana. Esto va a traer reducción de actividades económicas y entonces en la reducción en los ingresos y pudiera llegar a haber escasez de alimento. Estamos siendo probados por el hambre. El Señor siempre trae el hambre como un juicio divino, pero tiene propósitos. Vamos hasta Lucas capítulo 4, versículos 25 y 26, y vamos hasta allá para que nosotros veamos lo que dice la Escritura. Y dice así: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y lo cerró el Señor, por causa de todos los pecados que había de Acab y Jezabel y del pueblo, de la idolatría que había y de todas las maldades que había y la violencia. ¿Se parece a México? ¡Qué casualidad! Y hubo una gran hambre en toda la tierra, dice el final de Lucas 4:25, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Sabemos la multiplicación que hubo ahí del aceite, y nosotros sabemos que entonces Dios nos tendrá que traer estos juicios divinos con propósitos, pero de alguna manera sobrenatural, la excepción para, como la viuda de Sarepta, recibir multiplicación de nuestros bienes económicos para que el Señor nos sustente y sobrepasemos estos juicios divinos, aprendiendo y recapacitando por el hambre. Vamos allá a Lucas 15, 14 al 19. Esta es una historia, una parábola muy conocida por usted, y dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, aquí está el propósito de Dios, volver en sí, como hemos hablado ya varias veces, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Aquí está cómo estaba siendo probado, y estaba aprendiendo y estaba recapacitando por el hambre. Tendremos que llegar a ello para que nosotros volvamos en sí, para que volvamos nuestro rostro a Dios, para que reconozcamos que todo procede de Él, para que le pidamos perdón. Das gracias por los alimentos, porque es un acto de sobrenaturalidad de parte de Dios el que tengamos nuestra mesa aderezada en presencia de nuestros angustiadores y ungida nuestra cabeza con aceite. Es todo un milagro que el Señor hoy nos ostenta. Das gracias. Hay muchos de ustedes que son hijos de Dios y cristianos y ya no dan gracias por los alimentos, ya no dan gracias porque van a comprar sus abastos al mercado o al supermercado o a los centros comerciales y compras o en otros lugares tus abarrotes, pero debieras de aprender y recapacitar para que no venga el hambre, y si viene el hambre tú seas exceptuado como la viuda de Sarepta, ¿sí? Entonces vamos ahora a Hechos 7:11. También es traída el hambre, otro propósito para que se cumpla la voluntad de Dios. Hechos 7:11. Y vamos a ver qué dice la Escritura. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Se refiere a Job y a todo lo que pasaba allí en Canaán, y de lo que pasaba con toda la descendencia de Job, los 11 hijos que tenían, porque el 12 lo había considerado perdido y estaba en Egipto. Vamos a comprobar esto. Génesis 15, 13 y 14. Vamos hasta allá, hasta Génesis. Por eso me gusta tener conocimiento de la palabra. Y dice ahí, Génesis 15, 13 y 14. Vamos hasta allá. Y dice ahí: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riqueza. Entonces, para que se cumpla la voluntad de Dios, trajo hambre a Canaán, para que de alguna manera
él movía las cosas, solo había alimentos en Egipto. Ahí en Egipto el gobernador era José, les dio alimentos para que lo llevaran, pero los hizo regresar y que trajeran a Benjamín y a su padre. Finalmente se cumplió la voluntad de Dios. Dije, para que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que 400 años estuvieran en esa, aquí dice una nación, sí, una nación en tierra ajena. Se los llevó el Señor 400 años. ¿Se cumplió esta palabra? Sí, fueron 430 años, no se equivoque, 30 años en donde hubo bendición, porque era el faraón que respaldaba y amaba a José, y era José antes de morir, pero después vino otro faraón que ya no los conocía y los oprimió. Total, estuvieron ahí 430 años hasta que Dios los sacó, pero se cumplió la voluntad de Dios. Hágase la voluntad de Dios, por si Dios está mandando escasez de alimentos. Una cosa es la inflación, que no para, y otra cosa es la carestía. Eso significa escasez de alimentos, como le ha pasado allá a Venezuela, como pasa en África, en algunos lugares, en algunas naciones allá. Ya hay hambre, hay escasez de alimentos, y no están aprendiendo ni recapacitando por el hambre, no están entendiendo que son juicios divinos con propósitos, y no están queriendo cumplir la voluntad de Dios. Cúmplase la voluntad de Dios en el nombre de Jesucristo. Y también el hambre viene para probar a los habitantes de la tierra y a los hermanos. Vamos hasta Hechos, porque esto no ha sucedido nada más en un solo tiempo y en un solo momento histórico. Esto ha sucedido y va a seguir sucediendo. Hechos 11, 27 al 30. Vamos hasta allá, Hechos 11, 27 al 30, y dice: y en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, fíjese, el Espíritu revelándole lo que venía por futuro, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Este es el César, que en ese tiempo estaba siendo el emperador de Roma. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, la cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Y hablamos de que esto también sucedió, y cuando habla allá la carta a segunda a los Corintios, Pablo, porque esto no se da en un solo día, en un solo momento, en un solo tiempo, siempre se da. Ya vimos que es para probar a los habitantes de la tierra y a los hermanos. Probó también a Abraham, probó, ya lo vimos, a Jacob, pero probó a Isaac. Vamos allá a Génesis 12:10 y vamos a ver que Dios probó a Abraham. No vamos a escapar si Dios tiene propósitos en donde interviene, que está probando a los habitantes de la tierra, y no escapamos los hermanos, no escapamos los siervos. Génesis 12:10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Oh, qué tremendo. En tiempos de Abraham, y ahora vamos a ver en tiempos de Isaac. Génesis 26:1, dice la escritura de esta manera: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Sí, y ahora ahí Dios le da indicaciones en el 2, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te daré. Acuérdense que lo mandó allí a Beerseba, y ahí estuvo en el valle de Gerar, ¿sí? Conforme a lo que Dios le ordenó, porque Dios probó a los habitantes de la tierra y a los hermanos, y porque quería que se cumpliera su voluntad, y son juicios divinos con propósitos, ¿sí? Bueno, vamos a terminar con respecto al hambre. Esta es profética y no va a parar, como yo digo, y no es que yo diga, sino que está escrito en la palabra, y el decir que tengo está fundamentado en la palabra. Apocalipsis 6:8, miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Órale, está pasando algo aquí en esta nación. Y el Hades le seguía, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra.
Esto es parte del cuarto sello, que son parte de los juicios del Señor, y el hambre está puesta aquí junto con la espada, que ya la veremos más abajo. Dejamos lo del hambre. Quinto, desnudez, y ahora vamos se habla de ser despojados de ropa para avergonzar, carencia de vestido, carencia de ropa. Segunda de Corintios 11:27, vamos hasta allá, a Segunda de Corintios 11:27, y dice la escritura de esta manera, dice así el versículo: en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y está hablando Pablo de su experiencia. Otra vez, hambre, ahora hay sed, ayunos, en frío y en desnudez. Entonces está hablando de la desnudez que él estaba sufriendo como hijo de Dios, como siervo de Dios. Entonces ahora vamos a ver que la desnudez es una maldición que viene por no oír la voz de Dios. ¿Sí? No estamos hablando que este es el caso de Pablo, sino que no escapamos a veces de esto que Dios envía, pero esto pudiera ser manifestado como algo por la desobediencia de su pueblo. Y mire lo que dice ahí Deuteronomio 28:48, y vamos hasta allá, y dice la escritura: servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti con hambre y con sed. ¿Sí? Servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Y esto es por no oír la voz. Deuteronomio 28:15 dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzará. Es una maldición, y aquí estamos viendo que está cubriendo, ¿verdad? Desnudez y hambre. Entonces estamos hablando ahorita de desnudez. Isaías 20:2-4, vamos hasta allá, a Isaías 20, y vamos a ver. Y dice la escritura en el 2:4: en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve, quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Aquí había un propósito de Dios. Isaías anduvo desnudo. Por cierto, hay muchos que dicen: yo quisiera a Isaías como profeta en mi iglesia. Pues miren nada más, que estuvo ahí 3 años, y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía, y a los jóvenes y ancianos desnudos y descalzos y descubiertos las nalgas, para vergüenza de Egipto. Entonces está hablando que es para avergonzar. En este iba a ser caso avergonzados los de Egipto. Y después esto también le sucedió a Judá cuando vino Nabucodonosor, el rey de Babilonia, por no tener autoridad sobre los demonios. Mire lo que pasa cuando no tenemos autoridad. Y vamos hasta allá a Hechos capítulo 19, 15 y 16, y dice la escritura: pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estos son los 7 hijos de un tal Esceva judío, dice el versículo 14, jefe de los sacerdotes, que eran exorcistas, y que miren lo que les pasó porque no tuvieron autoridad sobre los demonios, fueron desnudados y heridos. Sí, Primera de Corintios 4, 11 al 13, vamos hasta allá a Primera de Corintios 4, 11 al 13, y vamos a hablar del precio de amar a Cristo, y vamos hasta allá. Dice ahí, Corintios 4, 11 al 13, y hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, otra vez hambre, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución. Hoy ahí vemos persecución y lo soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Estamos leyendo
hasta el versículo 13. Dejamos la desnudez y entramos al peligro. La palabra en griego es kindunos y significa eso, llana y literalmente peligro, correr en riesgo, ¿sí? Aquí en 2 de Corintios 11:23, ahí vamos a tener varios y vamos a ver que dice en 2 de Corintios 11:23, vamos hasta allá. Todo eso está hablando Pablo. Y dice ahí, son ministros de Cristo como si estuviera loco. Hablo yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Hoy estamos en mucho peligro de muerte, hoy estamos en peligro de ser asaltados, de ser a veces heridos. Tengamos cuidado, estamos en peligro en esta manera de vivir. Dice ahí el 26 abajito, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros de la ciudad, en peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Contémonos, ¿verdad? 1, peligros en ríos; 2, peligros de ladrones; 3, peligros de la nación; 4, peligros de los gentiles; 5, peligros de la ciudad; 6, peligros en el desierto; 7, peligros en el mar; 8, peligros de falsos hermanos. Hasta eso, de falsos hermanos, de ríos, de ladrones, de paisanos, de extranjeros, en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos. Estamos en peligro y hoy estamos en ello libres, no, porque también estamos viviendo muchas cosas difíciles en la ciudad y en el caminar diario de la ciudad, y muchos peligros los que andan en el mar, y entre falsos hermanos, lamentablemente sigue habiendo falsos hermanos, y la cizaña crece juntamente con el trigo. Vamos ahora a espada, majaira, que significa cuchillo corto, puñal, pero en sentido figurado significa guerra, batalla, significa castigo. Vamos hasta Hechos capítulo 12, versículo 2, y dice la escritura 12:2, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Entonces Jacobo era también de los apóstoles y era hermano de Juan, y lo mató este Herodes, lo mató y le cortó la cabeza. Qué tremendo. Hebreos 11, vamos hasta allá, Hebreos 11, y vamos a, dice la escritura en el 34 y en el 37, vamos hasta allá, ya voy llegando. Dice Hebreos 11, 34 y 37 de esta manera, ¿sí? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Se parece a todo lo que hemos venido estudiando, se parece muchísimo. Y usados finalmente por la autoridad, Romanos 13:4, la espada la usa la autoridad, y dice, vamos allá, Romanos 13:4, y dice la escritura así: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, usada por la autoridad, según esto, para castigar al que hace lo malo. Lamentablemente la corrupción, hoy vemos que la autoridad se pone del lado de la delincuencia, y que es usada aún no para tomar la espada para el malo, no usa su autoridad para eso, sino para hacer daño al inocente. Qué grave, eso caería en el mensaje anterior, gente derramadora de sangre inocente. Conclusión, y vamos, el amor de Dios mostrado en Jesucristo es firme, es intenso, es pleno. Ningún poder causal, adversidad, tiene capacidad de romperlo o destruirlo. Estas 7 adversidades o poderes manifestados en la vida diaria son temporales, pero el amor de Dios y su gloria son eternas. Y leemos entonces Romanos 8:37 para terminar. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios te bendiga y hayas aprendido algunas cosas hoy y hayas podido recibir toda esta palabra en tu corazón
para ponerla ahí y guardarla, y si llegara a ser necesario ponerla por obra. Gracias, Padre, por todo esto. Gracias, Señor, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto es el Padre y esto es el Hijo Jesucristo, aún tu Espíritu de amor, tu Espíritu Santo. Somos vencedores sobre esos 7 poderes de la vida cotidiana, del curso de la vida, sobre esos 7 adversidades, sobre esas 7 dificultades o problemas o como quieran llamar, causales. Gracias, Señor. Danos en esta hora el entendimiento y saber, sí, que nuestra fe está siendo probada. Unos de una manera, otros de otra. Quizá no las 7 causales que estamos dando hoy, pero sí algunas de ellas están sobre nosotros intensificándose, y sabemos, Señor, que aunque el escenario hoy es adverso, inevitable, como dijo, inentendible, lo más importante, Señor, es que esos 7 poderes de la vida están por abajo del amor de Dios, y que Dios es para nosotros lo más importante y que es la razón de nuestra vida en este siglo y en el venidero. Sea la obra de tu Espíritu, Señor, en cada corazón, sea la obra de cada uno de nosotros puesta a prueba, y hallemos, Señor, estar aprobados delante de ti, y estemos de esta manera siendo nuestra fe afinada como el oro, ya sin ninguna escoria, sino totalmente afinada. Gracias por esto, porque tú, Señor, sabrás qué hacer. Por tu Espíritu Santo, tú completa lo que hayas que completar, y tu palabra sea viva y eficaz y penetre hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a ministrar. Padre, tenemos muchas luchas y pues la tribulación, la angustia nos oprime, y hay, Señor, que viene sobre nosotros esa tribulación, esa angustia, viene esa persecución, y sentimos peligro por todas las enfermedades. Hoy sabemos que hay contagios muy intensos a causa del coronavirus, del llamado COVID-19. Te rogamos, Señor, que tú nos protejas y que tú nos libres y nos saltes, sea el Pashá de Dios, para que nosotros no seamos contagiados como pueblo que somos tuyos, y tú nos libres, como ya vimos, Señor, que tú nos libras de tribulación, que tú nos libras de angustia, que tú nos libras de persecución, así nos libres de peligro también, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque tenemos que seguir caminando en esta tierra para cumplir tus propósitos, y para, si podemos, ser parte de aquellos que ponen, Señor, su granito para que el reino de Dios sea establecido en esta tierra. Padre, aquí estamos, y si hay alguna enfermedad en nosotros, tú eres nuestro sanador. En tu cuerpo, Jesucristo, llevaste nuestros pecados para que nosotros que estábamos muertos a los pecados vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos todos sanados. Gracias por tu sanidad. Gracias, Señor, también porque tú eres bueno, eres hacedor de milagros, y para ti no hay nada imposible. Queremos tener una fe, porque al que cree, todo le es posible, y queremos declarar que nada es difícil para ti, pues tú has hecho los cielos y la tierra, y nosotros dependemos de ti. También, Señor, mirando, Señor, esa lucha que tenemos para quebrantar el reino de las tinieblas, porque ha venido, Señor, persecución espiritual, porque está tratando a través de tribulaciones y angustias y de otras situaciones, o de hacernos sentirnos en peligro, desanimados, pero no recibimos, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y también declaramos que como nosotros somos hijos de Dios, y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En el nombre de Jesucristo tomamos toda autoridad y echamos fuera demonios, y declaramos, Señor, que no tienen parte ni suerte. Estamos, Señor, en guerra espiritual y deshaciendo las obras de las tinieblas, porque para esto apareció Jesucristo, para quitar el pecado, y en él no hay pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció
el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Las deshacemos en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, sobre todas las familias, y no recibimos ni pedimentos, ni sacudimentos, ni reclamos, ni herencias, ni pactos conscientes y inconscientes, ni legados, ni actos de hechicería, ni brujería, ni satanismo, ni vudú, ni santería, ni adoradores de la Santa Muerte, ni sortilegios, ni agüeros, ni adivinaciones, ni alebrijes, ni rebujos, ni aquelarres. Padre, deshacemos todo esto en el nombre de Jesucristo y nos declaramos libres de toda opresión. No hay en nosotros opresión que venga por parte del enemigo, porque tú nos has libertado, y y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, Señor, precisamente pensando, nosotros no queremos caer, Señor, en la escasez de alimento, sino queremos, Señor, estar continuamente aprendiendo, recapacitando, como dije, buscando cumplir tu voluntad y saber que todo esto es profético, pero que tú, Señor, nos vas a bendecir, tú nos vas a sostener. Toma a tu pueblo y guarda, Señor, nuestros trabajos. Mira que otra vez va a haber suspensión de actividades no vitales, Señor, no indispensables. Ten misericordia, que no falte el sustento, que no falte la bendición económica, que tú sigas siendo para nosotros la fuente de bendición. De ti dependemos, y que no haya justo que mendigue pan ni su simiente, es decir, que no haya hambre. No aceptamos, Señor, si estamos en algo mal. Enséñanos a recapacitar y hacer tu voluntad, y perdónanos, Padre, y límpianos en tu sangre, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad, consúmenos en el fuego de tu Espíritu, pero no nos dejes de bendecir, Señor. Aquí estamos. Tú eres Jehová nuestro Dios, que nos tiene nuestra mano derecha y nos dice: no temas, yo te ayudo. Tú eres nuestro ayudador, no temeremos lo que pueda hacer el hombre. Gracias, Señor. Ahora te agradecemos todo ello en el nombre de Jesucristo, y lo declaramos hecho en esta tierra por la fe en el nombre de Cristo, en el poder del Espíritu Santo y conforme a la potencia de tu gloria. Ahora vamos a despedirnos, hermanos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. Oh, Señor, gracias por ello. Nos encomendamos a la gracia de Dios, que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros en todas nuestras actividades, y especialmente, Señor, para que tú nos protejas, para que seas nuestro guardador, sea nuestro escudo, nuestro alto refugio, nuestra roca, Señor, firme por todos los peligros que está habiendo de contagio. Líbranos, Señor, de peligros. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén.